presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 22 de marzo de 2023 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Nuestra intención en la presente sesión es abordar la vida cotidiana en los reinos hispánicos durante los siglos XVI y XVII. Nos apoyamos en dos escritores que retrataron la misma de manera genial: Cervantes y Lope de Vega. Por lo dilatado de la extensión, nos hemos visto obligados a distribuirlo en dos partes. En esta primera entrega la iniciamos haciendo hincapié en el apogeo espiritual e intelectual entre 1550 y 1650, el siglo de oro, de la mano de Pierre Vilar. Seguidamente comentamos el analfabetismo de la época, explicación del mayor éxito de un autor teatral como Lope frente a un escritor de novelas como Cervantes. Explicamos cómo eran los corrales de comedias en los que se daban cita la totalidad de los estamentos sociales, juntos pero sin mezclarse. Para terminar, recogemos retazos de las biografías de ambos autores, mujeriego uno y supuestamente homosexual el otro, para interpretar sus obras y los temas que trataron desde sus experiencias vitales. Empezamos. A partir de nuestro amigo Pierre Vilar en su Historia de España, vamos a ver el apogeo espiritual e intelectual entre 1550 y 1650. Son los 100 años considerados el siglo de oro. En materia de economía, la decadencia inspirará las especulaciones de una élite, pero no ahoga la vitalidad popular. Las psicologías ingenuas, pero llenas de vida, libertad, honor, moral de cristianos viejos, son capaces de oponerse violentamente a la tiranía señorial y de apelar al rey contra las injusticias locales. Con genios como Lope de Vega, Cervantes o Velázquez, será posible una síntesis entre esas tradiciones nacionales profundas y los grandes impulsos místicos e intelectuales. Con Lope de Vega, añade Vilar, el puro lirismo, la intriga oculta o convencional, las afirmaciones doctrinales, religiosas o patrióticas son casi revolucionarias, cuando en Fuenteovejuna o Peribáñez exaltan la resistencia a la tiranía. La vida de Cervantes es una síntesis española. Soldado en Lepanto, cautivo de los moros, liberado por una cofradía, funcionario más o menos escrupuloso del rey, católico fiel, pero de dudoso conformismo, puesto que también era hijo del Renacimiento, medita sobre su país y su tiempo. Las oposiciones adquieren vida. Quijote, Sancho, idea, realidad, individuo, sociedad concreta. Como Cervantes posee el genio cómico, esto hace reír. Como tienen sentido los matices, las oposiciones resultan aquí con penetraciones. Como tiene sentido universal, el cuento es filosófico, es locura, pero solamente por anacronismo. Símbolo de Felipe II y de una España que desde entonces es ineficaz e inadaptada, la armadura del Quijote, negativa del aburguesamiento, es la chaqueta de Charlot, negativa de la proletarización, giros históricos, obras eternas. Vamos a abordar ahora algo que siempre en la historia de los reinos hispánicos y de España hay que tener en cuenta hasta muy mediado el siglo XX. Me refiero al analfabetismo. En los siglos XVI y XVII no existía ninguna ley general en los reinos hispánicos que regulara la enseñanza. Esta no llegará hasta 1857 con la conocida como Ley Moyano.
No tenemos estadísticas generales, pero sí datos sueltos y elocuentes. En las comedias de Lope, cuando un labriego sabe leer y escribir, es admirado por sus compañeros. Un estudio sobre la alfabetización de la población cristiano vieja en las provincias de Ávila y Segovia, basado en escrituras públicas y en los que en las mismas consta que no saben firmar y ponen una cruz, que contiene una relación por profesiones, refleja que entre labriegos y hortelanos ninguno sabía escribir. Entre los alfabetizados al 100% o que lo rozan están escribanos, mayordomos, procurador solicitador, boticario, herrero, mercader y platero. Rondan el 50% los tenderos, herreros, mesoneros, sastres y criados. Las profesiones mayoritarias en los siglos XVI y XVII, las que se imponen a otros sectores, son las relacionadas con la agricultura y el sector agropecuario. En una sociedad, sobre todo la urbana, que goza de una cierta prosperidad económica, aunque se diga entre comillas, pero que no sabe leer ni escribir, tiene todo el sentido del mundo que triunfara el teatro. Era una forma de entretenimiento. Y el teatro se representaba en las llamadas corrales de comedias. Era en el patio interior de una manzana. El escenario no tenía telón de boca y las decoraciones eran tan rudimentarias que los actores tenían que aludir constantemente al lugar en el que se hallaban. El público ocupaba diversas localidades. Estos son los espacios. Los balcones que daban al patio, aposentos alquilados por los nobles, eran, digamos, la parte más destacada. Los bancos, situados en el escenario, serían el segundo nivel. Detrás de ellos estaban el espacio donde los ruidosos mosqueteros contemplaban de pie la representación y, finalmente, la llamada cazuela era el lugar reservado para las mujeres. El espectáculo comenzaba a las 3 o 4 de la tarde y duraba 2 horas y media. No había los actuales descansos, pues en los entreactos de la comedia el escenario quedaba ocupado por los que representaban entremeses, cantaban jícaras o distraían al público con bailes. Si molestaba el sol, se corría el toldo, y si llovía fuerte, se suspendía la representación. Para conocer un poco mejor los corrales, invitamos a activar el enlace a este vídeo de 8:35 minutos en YouTube del canal de Ernesto Villamontes, en el que lo explica de una manera precisa. Ya hemos advertido desde el principio que nos centrábamos en dos personajes, Lope de Vega y Cervantes. Pero Lope de Vega, en su época, tuvo más éxito que Cervantes. Ya hemos aludido que en una población analfabeta era lógico que el teatro fuera preeminente. Durante años nadie contestó la hegemonía de Lope, el más representado, el mejor pagado, el más prolífico y aplaudido. Sin embargo, su éxito también suscitó envidias, por ejemplo, de Cervantes, que se refirió a él como monstruo de la naturaleza, que alzóse con la monarquía cómica, avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. Es la cita de un envidioso, afirmó Vega. A Cervantes le habría gustado ser Lope, cuyas obras se vendían muy caras. Lope era un hombre muy rico, que cobraba 500 reales por pieza, mientras que Cervantes era un fracasado, aunque hoy, también por sus piezas teatrales, es considerado un gran dramaturgo. En su época nadie le hacía caso. Caso de Lope. Al teatro
corral de comedias en aquella época, se acudía muy a menudo y cada vez que se entraba había que pagar la entrada. Las obras se representaban 2 o 3 días, que era el plazo de visionado para todos los posibles espectadores. Después era necesario poner una nueva, y ello obligaba a los autores a una producción casi continua. Caso de Cervantes. Aunque el nivel de analfabetismo era menor en las ciudades que en el campo, este normalmente podía afectar al 50% de la población. Leer libros era una empresa al alcance de muy pocos. Primero, porque era necesario estar formado más allá de lo que podríamos considerar conocimientos básicos de lectura y escritura. Y en segundo lugar, porque resultaban muy caros. Algunos apuntes sobre la vida de Lope de Vega. Félix Lope de Vega y Carpio, Madrid, 1562, Madrid, falleció en 1635, estudió en los jesuitas de Madrid, 1574, y cursó estudios universitarios en Alcalá, 1576, aunque no consiguió el grado de bachiller. Debido a la composición de unos libelos difamatorios contra la comedianta Elena Osoria, Filis y su familia, por desengaños amorosos, Lope de Vega fue desterrado de la corte entre 1588 y 1595. No fue este el único proceso en el que se vio envuelto. En 1596, después de haber sido indultado en 1595 del destierro, fue procesado por amancebamiento con Antonia de Trillo. Estuvo enrolado al menos en 2 expediciones militares. Una fue la que conquistó la isla Terceira en las Azores, 1583, al mando de don Álvaro de Bazán, y la otra en la Armada Invencible. Fue secretario de varios personajes importantes, como el Marqués de Malpica o el Duque de Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio del Duque de Sesa, relación sustentada por una amistad mutua. Lope se casó 2 veces, primero con Isabel de Urbina, llamada Belisa en sus versos, con la que contrajo matrimonio por poderes tras haberla raptado antes de salir desterrado de Madrid, y después con Juana de Guardo en 1598. Algunos apuntes más sobre la vida de Lope. Amó a tantas que fue desterrado 8 años de Madrid. Perpetró el secuestro consentido de una de sus amadas antes de marcharse. Fue padre de hijos legítimos e ilegítimos, al menos 12 reconocidos con 3 mujeres distintas. Se casó, ya lo hemos comentado, 2 veces, una por poderes, y engañó a todas, y hasta se hizo sacerdote para calmar, sin éxito, sus pasiones, y sobre todo para garantizarse la vejez. La vida amorosa de Lope supera con mucho la de cualquiera que pueda aparecer hoy, en pleno siglo XXI, en las revistas del corazón. Les aconsejo visitar físicamente, y si no, a través de su web, la Casa Museo de Lope de Vega, aquí en Madrid. La vida de Lope estuvo llena de aventuras, líos amorosos y viajes. Tan llena estuvo su vida que nos preguntamos cuándo tenía tiempo para escribir todo lo que escribió. Escribió mucho, 2000 obras, que no tiene igual en la literatura española. De estas, solo 430 han llegado a nosotras. Entre ellas hay clásicos como Fuentevejuna, El mejor alcalde del rey y Peribáñez o El comendador de Ocaña. También escribió poemas, épica y romances en prosa, además de obras religiosas. En alguna de estas obras vemos importantes elementos sociales y políticos. Fuentevejuna estaba basada en un hecho real que implicaba una insurrección popular, y Peribáñez o El comendador de Ocaña ilustra la tiranía de las relaciones feudales en la España rural.
Aquí la gente corriente es presentada en estado de rebelión permanente contra los señores feudales, pero la monarquía es presentada como el aliado y defensor de la población. En otras palabras, tenemos aquí una expresión literaria del concepto del absolutismo, la monarquía absolutista española. Como en todas partes, aumentó su poder a expensas de la nobleza, equilibrándose entre las clases. Esta es una referencia de Alan Walsh, que es un historiador marxista y ha hecho esta interpretación desde esta corriente de pensamiento. Breve reseña de la biografía de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Sus padres fueron el cirujano Rodrigo Cervantes Saavedra y doña Leonor Cortinas. Estudió gramática en Madrid hasta que en 1569 se hizo soldado y viajó a Italia con las tropas castellanas. En 1571 luchó contra los turcos en la batalla de Lepanto. Al regresar a España fue capturado por los turcos y estuvo cautivo en Argel por 5 años. Al ser liberado se instaló en Madrid y escribió La Galatea, su primera novela, 1585. Luego trabajó como recaudador de impuestos en Sevilla, donde empezó a escribir El Quijote de la Mancha, obra publicada en Valladolid en 1605. En 1613 publicó sus novelas ejemplares y en 1615 publicó la segunda parte del Quijote de la Mancha. Murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Supuesta homosexualidad de Cervantes. Asunto controvertido y no tratado hasta 1972, en que es abordado por autores no españoles y después por el dramaturgo Fernando Arrabal en su obra Un esclavo llamado Cervantes, Espasacalpe, 1996, que incide en el tema desde su admiración por el autor del Quijote y critica a los cervantistas defensores de lo ejemplarizante y lo heroico. Para aquellos interesados en saber un poco más de lo poco que se sabe, aconsejamos leer la entrada de Daniel Eisenberg, hispanista estadounidense, director de la revista Cervantes de la Society of America y vicedecano del Excelsior College de Nueva York. Américo Castro, catedrático de literatura, del que ya hemos hecho en estas sesiones algún comentario por su polémica con Claudio Sánchez Albornoz sobre la idea de España, escribió en 1925 una obra muy fundamental sobre el pensamiento de Cervantes. Lo analiza de manera minuciosa. Castro advierte sobre la pobreza de los estudios sobre el pensamiento de Cervantes, incluido el que realizó Menéndez Pelayo, que de alguna manera destacan su genialidad, la inspiración desbordante, podríamos decir, de Cervantes, sin tener en cuenta, dice Américo Castro, el contexto de su vida, sus dotes de observación y la elegancia con la que sortea vicisitudes de una formación humanista renacentista en su juventud en Italia, en el clima represivo de la Contrarreforma, barroco en su madurez, que aborda con una nueva técnica narrativa en la que las ideas más polémicas para su tiempo las pone en boca, en palabras de un loco, que es el caso de Don Quijote. Destaca, igualmente, aunque es muy difícil sintetizarlo en unas pocas líneas, la complicada situación en la que se viven los reinos hispánicos en la Contrarreforma. Cervantes, dice, recurre a la hipocresía para encubrir hábilmente su pensamiento íntimo. En el prólogo del Quijote puede leerse:
Si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con la que las escribí que sacarlas en público. Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida. Achaca al que lo lea las malas intenciones. En La española inglesa, que es una obra en la que la parte de la acción transcurre en Inglaterra, tierra de herejes, hay que tomar precauciones. Y entonces él, con su hipocresía, señala a Castro, dice: quiso la buena suerte que todos los de la casa de Clotaldo eran católicos secretos. Américo Castro concluye que aunque tuvo que disimularlo, Cervantes fue una de las más espléndidas floraciones del humanismo renacentista, en la línea de Erasmo. Les agradezco su atención. Hemos rascado un poco en la sociedad hispánica de los siglos XVI y XVII desde dos personalidades contrapuestas, Cervantes y Lope de Vega. En la próxima sesión, segunda de esta entrega, de la mano de Cervantes, recorreremos el punto de vista de la sociedad cristiana sobre los moriscos, el retrato de la época con sus contradicciones de transición del feudalismo a un incipiente capitalismo, manda don dinero, así como la visión cervantina de Barcelona y Sevilla, para concluir con un breve análisis de la estructura social en aquellos años. Esperando contar de nuevo con todos ustedes, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos.